Bueno, parte 2. O sea, video 2. El primer beso. El miércoles siguiente fuimos a comer. Salí del canal que quedaba en la calle Gelly y Silvia me estaba esperando dentro del auto estacionado sobre la avenida Figueroa Alcorta. Me subí al auto y me preguntó, ¿te gustó cómo me corté el pelo? Tuve que contener la risa, pero lo decía en serio porque los quinchos se retocan. Se ve que estaba usando un quinchazo, que le quedaba largo de atrás y Silvia había pedido que le corten un poco las puntas. Aunque por dentro yo me moría de la risa, no se lo demostré. Nunca jamás le hablé de eso, ni siquiera le insinué un comentario acerca de su cabeza o su pelo. Ni una sola vez. Era un tema muy sensible para él y se lo respeté. Tita, su madre, me lo confesó. Antes de conocerme a mí, Silvia se había hecho implantes que le lastimaron toda la cabeza. Así que según la madre, porque yo nunca lo vi, tiene todo el cuero cabelludo muy lesionado. Lo he acompañado al centro capilar Svensson, el mismo lugar al que iba el empresario teatral y televisivo Alejandro Romay. Incluso el cantante La Mona Jiménez también se atendía allí, porque esa mata de pelo gigante no es natural, también usa quincho. Finalmente fuimos a comer a Fechoría y era uno de sus restaurantes predilectos. Luego también a Los Años Locos, porque ahí Silvia no pagaba. Nunca le gustó gastar. Él vivía de canjes que tenía con la radio. Nombraba casas de ropa, restaurantes, hoteles, y a cambio nunca debía pagar nada. Por eso me costaba tanto convencerlo para salir del país. Él no quería viajar. Recuerdo que decía, afuera no me conoce nadie. Tengo que pagar todo y hacer colas. Salimos durante un mes sin siquiera darnos un beso. Eran otros tiempos. Silvio fue siempre muy caballero. Me abría la puerta del auto, me hacía regalos, me llamaba para ver cómo estaba. Y no nos habíamos besado. ¿Quién puede hoy en día contar cómo la cortejaron de esa manera durante un mes sin siquiera dar un beso? Nunca voy a volver a vivir un amor así. Salimos a comer y charlábamos durante horas en sobremesas eternas. Silvio me contaba historias maravillosas del ambiente artístico, del tango, de los famosos, de la radio, de su vida. Me encantaba escucharlo hablar con su voz de locutor. Quedaba embelesada. Él tenía 52 años, era un hombre de mundo, famoso y exitoso. Yo tenía 28 y era mi primer trabajo en la tele. Una noche después de comer me llevó hasta mi casa en Villa Pueyrredón, donde yo seguía viviendo con mis padres. Estacionó, apagó el motor y se bajó. Me acompañó hasta la puerta, era abril y ya refrescaba. Recuerdo que tenía puesta una chalina blanca y me dijo, Silvia, no quisiera que termine el otoño sin darle un beso. Lo dijo con su voz bien profunda y me trató de usted, como cuando hacíamos el programa en la tele. Le sonreí y miré hacia abajo porque me dio un poco de vergüenza. Tenía 28 años y era madre, pero con él me sentía una nena. Con mucha delicadeza me tomó la cara, la levantó despacio y me dio un beso precioso que jamás olvidaré. La primera vez. Un tiempo después de aquel beso hicimos el amor por primera vez. Íbamos en el auto por la avenida Córdoba y de pronto se metió en un hotel. El Rampacar de la calle Carranza. Me decepcionó un poco, era muy sencillo. Una cama, dos mesitas de luz y el baño. Eso era todo. Fui al toilet a cambiarme y refrescarme. Ahí decidí que lo mejor sería salir sin nada, solo con una toalla tapándome parte del cuerpo. Me acerqué a Silvio despacio porque quería recordar bien ese momento. Cuando estuve cerca dejé caer la toalla. Silvia no podía dejar de mirarme. Yo con 28 años, 1,70 m de altura, rubia, hermosa y un cuerpo envidiable. Me miró durante mucho tiempo, como si fuera una visión. Empezamos a besarnos. Nunca sentí o sé tanto como aquella noche con Silvia. Si uno se logra conectar con el otro, si esa persona es su verdadero deseo, su fantasía, no importa la edad, no importa nada. El hotel había desaparecido, el quincho había desaparecido. No éramos nosotros los que estábamos ahí, eran nuestros espíritus eternos, nuestros deseos más profundos haciéndose realidad. Ojalá todo el mundo pueda tener al menos una experiencia así en su vida. Sentí la felicidad más grande que podía imaginar, que solo fue superada por lo que vino después. En la convivencia también nos complementábamos más que bien en el amor. Lo digo de corazón. Nunca le fui infiel a Silvio Soldán y él nunca me fue infiel a mí. Pongo las manos en el fuego del infierno por esto que afirmo.
Lo sé porque cuando existe el amor y la pasión del hombre con su nena mimada y de la mujer con su protector, ídolo y maestro, no se necesita nada más, no se quiere nada más. Aquella noche terminé durmiendo acurrucada a mi hombre. Podían haber bombardeado la ciudad que no me iba a despertar. En mi vida estuve con hombres en mi vida estuve con hombres muy poderosos, ricos y bellos. Pero si pudiera lo cambiaría todo por volver a sentir lo que sentí cuando estuve con Silvia. Por supuesto que estuvimos momentos no tan buenos en 7 años de pareja, o momentos de desconexión. A mí me gusta sentir el amor, soy dulce y romántica. Cuestiones que a veces los hombres olvidan, pero recuerdo haberle dicho que si deseaba una relación conmigo, me tenía que respetar y aceptar las cosas que me daban placer. Después de aquella noche, Silvia me llevó por primera vez a su casa ese fin de semana. Lo conocí un 30 de marzo y entré a su casa un 30 de abril. Ahí conocí a su hijo adoptado, Silvito, quien cumplía años, y a su madre Tita. Ese primer encuentro fue excelente. La madre se mostraba muy atenta y cariñosa. En ese momento no pensé que con el tiempo esa misma mujer iba a arruinar mi vida. Doble novio. Cuando empecé a salir con Soldán, la relación era clandestina porque yo estaba con otro tipo. Estuvimos un par de meses sin decirle nada a nadie. Eso le ponía picante al asunto. La relación encubierta estaba buena, pero era incierta. No sabía si íbamos a seguir. Por él, por mí. Mi otro novio era el ministro de Salud y Acción Social de una provincia del norte. Hasta que la relación con Silvia no se puso seria, salí con los dos. No iba a dejar a un hombre por las dudosas promesas de otro. Con los años uno va aprendiendo. Al ministro también lo conocí gracias a la tele. En cada emisión, Grandes Valores del Tango recibía un invitado. A la semana siguiente de haber quedado como secretaria, fue al piso Héctor Larrea. Él conducía en esa época un programa que se llamaba Seis para Triunfar. Era otro exitazo de Canal 9. Héctor me vio en Grandes Valores, fue corriendo a Silvio y le dijo, me la llevo a mi programa. Silvio le contestó que estaba todo bien, que yo podía ir con él, siempre y cuando nunca abandonara Grandes Valores. Era muy divertido trabajar en Seis para Triunfar. Héctor era un caballero y muy divertido, halitosis, aunque tenía halitosis pobre. También estaba la señorita Lee, la coreana que se hacía la que no sabía hablar español, Patricia Chocolate y muchas otras chicas hermosas. El programa hacía 50 puntos de rating. Hoy ni un partido de la selección mide tanto. Patricia Chocolate cobraba por sexo, como me gusta decir a mí, hacía canje. Esto no debería sorprender a nadie. Todas o casi todas las chicas de la tele no fueron gatos, reciben o recibieron plata o regalos por sexo. A algunas incluso las mandan al exterior al servicio de redes de prostitución VIP. Reconozco que soy una compradora compulsiva. En esa época lo que más quería era tener un televisor grande, una Aurora Grundig, caro pero el mejor, como decía la publicidad. Pero estaba con poca plata. Se lo conté a Patricia Chocolate y ella me dijo, hay una persona que quiere conocerte. Si aceptás salir, él seguro te puede comprar el televisor. Acepté. A los 2 días apareció en mi casa un televisor enorme, amarillo. Mi mamá preguntaba, Silvia, ¿de dónde salió esto? Y yo le mentía diciéndole, me lo regaló Héctor Larrea, mamá. Ah, qué caballero que es Larrea, decía mi madre. Después de recibir el televisor fui a encontrarme con el ministro en el Hotel Sheraton. Él tenía la familia en su provincia, estaba casado y con hijos. Cada tanto tenía que venir a Buenos Aires y aprovechaba para echarse una canita al aire. Era, sim- era un petizo simpático, buen amante. El sistema era así, él me avisaba que venía a Buenos Aires, yo le pedía algún regalo y después nos encontrábamos en el Sheraton. Con el correr de los encuentros yo ya no le pedía nada. Él ya sabía qué regalarme. Tenía mucha plata. Era ministro y era corrupto. Se la llevaba con pala, como todos. No conozco un solo político que no sea corrupto. Una vez fuimos de viaje a Mar del Plata. En el avión nos sentábamos juntos, como pareja. Le gustaba hacerme el novio. Me regalaba de todo, ropa, joyas, plata en efectivo. Me mandaba encomiendas desde su provincia. Una vez me mandó un Rolex de oro. A veces íbamos a algún local de la Galería Alvear. Él se sentaba a ver cómo me probaba ropa y decía, sí, no, este me gusta, este no, ponete otra cosa. Y después me compraba todo lo que yo quería, como en las películas. Un día salí con los dos, fui a cenar con Silvia a Los Años Locos. Entonces mi mamá me llamó al restaurante para avisarme que el ministro estaba en Buenos Aires. A Silvio lo veía todos los días, así que me quise ir rápido para poder ver al ministro. Le dije a Silvio que me sentía mal y que me quería ir a mi casa. Me llevó hasta mi casa, pero lo notaba nervioso, molesto.
Para mí que se había dado cuenta de algo. Me cambié porque estaba vestida muy formal, ya que con Silvio siempre fui más elegante, más recatada. Con el ministro era más extravagante y llamativo. Un baby doll, así nomás, sin nada encima. Agarré mi auto y enfilé para el hotel donde se hospedaba el ministro. Iba manejando por Salvador María del Carril cuando llegué a una esquina, vi a la policía y al auto de Soldán, que había chocado. Después me confesó que eso le había pasado porque estaba nervioso por culpa mía. Lo vi hablando con la policía y frené. Pensé que si me veía manejando en Baby Doll después de que había dicho que me sentía mal, se iba a volver loco de rabia y me iba a dejar. Así que apagué las luces, metí marcha atrás y me escapé, silbando bajito. Después fui al hotel y finalmente me encontré con el ministro. Así seguí saliendo con los dos, hasta que mi relación con Silvio salió a la luz. Una noche fuimos a Michelangelo, un local hermoso del barrio de San Telmo, a ver un show de tango. Allí me presentó en sociedad. Estaba tan linda y tan feliz. Esa semana salí en todas las revistas como la nueva novia de Soldán. Entonces tuve que elegir entre Silvio y el ministro. Le pedí consejo a mi mamá y me dijo que me quedara con Silvio. Creo que en el fondo fue porque a ella le gustaba Soldán. Era fanática de Silvio y que su hija saliera con él era una manera de tenerlo cerca. Me debería haber dicho que me quedara con el ministro, que me llenaba de regalos, no como Soldán, que era un miserable y me hacía llorar. Una vez le pedí 3.000 australes para un remedio para mi hija. Me dijo, yo no quiero un gato, si vos sos gato, búscate otro. Volví a mi casa cubierta de lágrimas. Mamá, Soldán me dijo que soy una puta, y me encerré en mi cuarto. Pensé varios días sin hablar, pasé varios días sin hablar con él. Fui a grabar y lo ignoré completamente. Al día siguiente me llamó. Qué fáciles son los hombres. Hola Silvia, me dijo con su voz de locutor. Él siempre está impostando la voz, nunca es natural. Me pidió perdón y retomamos el vínculo. La vez siguiente que nos vimos me dijo, toma, acá tenés los 3.000 australes para el remedio de tu hija. Ya pasó una semana, Silvio. No lo necesito. Pedirle plata a un hombre no es de prostituta. Su rol es el de proveedor al hogar, a la mujer, a los hijos. Quizá yo sea muy antigua, pero eso es lo que espero que haga un hombre. Que mantenga la familia y asegure un techo. Muchas mujeres trabajan dentro y fuera de la casa, son sostén de la familia. Y no las escuchás quejándose de si hay que ir al supermercado, cambiar a los chicos, etcétera. Y las que tienen un marido también hacen mucho para el bienestar de la familia y de su hombre. El cielo con las manos. Mi sueño de la infancia se había hecho realidad. Salí un par de años con Silvio hasta que finalmente me mudé a su casa de la calle Céspedes. Ahí comenzó la época más feliz de mi vida, los mejores 7 años de mi existencia. Silvio era muy atento conmigo, siempre me decía cosas lindas y me abría la puerta del auto. A veces me llamaba desde la radio y me decía, escucha, te voy a pasar un tema de Marilyn Monroe. Yo soy fanática de Marilyn. Cuando él me ponía esos temas en la radio, me tiraba en la cama a escucharlos y a sentir su amor en las canciones de mi ídola. Éramos la pareja del momento, la más linda, la más querida y la más solicitada. Asistíamos a muchas fiestas del ambiente, íbamos a comer afuera y salíamos en las tapas de todas las revistas del momento como TV Guía y Radiolandia 2000, entre tantas otras. Los sábados eran día de asado. Silvia abría un vinito y hacía el asado en el quincho de la casa. Era un asador excelente. Yo soy muy Susanita. Siempre soñé con tener un marido, una casa, hijos, una pileta, un quincho y un auto. Y todo eso se había vuelto realidad. Tenía un esposo rico, famoso y con talento. Una casa excelente, mi hija me adoraba. Salía en la tele y en las revistas. ¿Qué más podía querer? A veces la gente que me malinterpreta piensa en el nombre Silvia Zuller y solo lo asocia con escándalos, sexo, show. Todo eso es cierto y es parte de mí, pero no es lo único. También tuve este otro lado que quiso jugar a la casita y tener un marido 24 años mayor. Lo desquiciado no es que yo sea así, sino que el resto de las personas de este mundo, que también son contradictorias, andan por la vida diciendo, yo soy así, me conozco muy bien y sé lo que quiero. Mentira. Todo el mundo tiene una vida secreta, o algo que no se anima a hacer. Por lo menos yo soy honesta y muestro que tengo conflictos. Que añoro una vida tradicional en familia, pero que no puedo dejar de armar quilombo porque me divierte. Sí, hay dos Silvias. El punto es que Doña Rosa también tiene otro yo, pero ella tiene miedo de vivir la otra vida, su sombra, su lado oculto, su lado B. Por eso, ese tipo de mujeres me necesitan. Me dicen cuánto me quieren, me dan fuerza cuando me ven triste,
Me dicen que les gustaría ser como yo para inconscientemente hacer todo el escándalo que quisieran y poder dormir tranquilas. Volviendo a la vida con Silvio, todo era perfecto. Hasta me llevaba bien con Tita, su madre. La señora vivía con su marido en la casa del lado, que también había construido Silvio. Las dos casas se comunicaban por la parte de atrás del jardín, así que nos veíamos mucho y teníamos una relación excelente. Me cortaba las puntas del pelo, me hacía el dobladillo de la pollera, jugábamos a las cartas. En esa época me confió una historia de su hijo muy jugosa que jamás salió a la luz, hasta ahora. William, el bastardo. Se supone que Agustín Soldán es el padre de Silvio. Agustín era un hombre muy tranquilo y muy dócil, completamente dominado por su esposa Tita. Mientras yo estaba en esa casa me preguntaba, ¿cómo puede ser que esta mujer tan activa y tan fuerte se haya fijado en este tipo? Todo eso me rondaba por la cabeza, hasta que una vez tomando mate en el quincho, Tita me contó la verdad. En esa época éramos muy amigas y nos confesábamos nuestros secretos. Tita se crió en el campo, era mucama en la estancia de unos terratenientes. Ya de chiquita la hacían trabajar, contaba que a los 10 años lavaba los platos de la casa y como era petiza, la subía en una silla para que pudiera alcanzar la bacha. A los 18, Tita, como buena mucama de campo, se enamoró del hijo del patrón. El chico tenía 24 años, era muy educado, rubio, buen mozo, con plata y montaba bien a caballo. Ella, hija de inmigrantes, pícara pero un poco bruta, la típica imagen de las películas. A veces nos reímos de los clichés, pero por algo existen. Porque una situación se repitió tantas veces que se terminó transformando en escena. El cliché es exagerado y medio deforme, aunque en algunas oportunidades dan la tecla, como en este caso. Tita me contaba, era verano y hacía calor. Como no podía dormir, decidió darse una ducha para refrescarse. Igualmente no podía conciliar el sueño, así que salió a caminar por un senderito de la estancia hasta que escuchó unas voces. Era el patroncito que volvía a caballo de una estancia vecina. Se quedó esperando que llegara y lo saludó. ¿Qué hace acá, Tita? Mucho calor, no se puede dormir. A mí me pasa lo mismo, por eso salgo. Voy a ver a mi amigo y vuelvo cuando estoy bien cansado. Venga, acompáñame a desencillar. Fueron al establo. Tita, ¿por qué anda tan perfumada? Me bañé por la calor. El patroncito bajó la montura y la dejó contra la pared. ¿Y usted qué manda oliendo? Dijo Tita. El patroncito se quedó helado. Ella tenía 18 añitos y era su mucama, pero la vieja siempre fue peleadora y nunca se quedó en el molde. Eso se lo tengo que reconocer. El patroncito entonces le dio un beso, rápido, de rebato, como si fuera un beso de locura. Ella se separó y le pegó una cachetada. Después se largó a correr. El patroncito la siguió y la alcanzó. Tita estaba llorando desconsolada. ¿Por qué lloras si vos me pegaste? Tita siempre recuerda ese momento en el cual el patroncito la tuteó por primera vez. Ella ni le respondió, solo empezaron a besarse apasionadamente. Parece que Tita vio una luz o algo porque le dijo, sosiegue que viene gente. Él la agarró de la mano y se la llevó al establo, que era un lugar como este, me dijo Tita, señalando el quincho de la casa de la calle Céspedes. Y ahí, me confesó la vieja, me hizo el amor y quedé preñada. El patroncito se llamaba Guillermo, por eso Silvio se llama William. ¿Eh? Su nombre completo es William Silvio Soldán. Su madre nunca le dice Silvio, siempre William, porque hasta el final de sus días, así me lo confesó, ella nunca va a dejar de pensar en aquel patroncito. Cuando Tita quedó embarazada, la familia no quería que tuviera el bebé, pero ella no quería sacarse al chico, así que la familia del patrón dijo, algo tenemos que hacer. Entonces, en esos primeros meses de embarazo, cuando todavía no se notaba la panza, hicieron una jugada. Por el pueblo pasaba una orquesta en la que había un muchacho buenazo y un poco inocente. Los de la familia del patrón, que tenían mucha plata, fueron a hablar con el músico y le presentaron a Tita. El tipo quedó flechado, tuvieron relaciones y ella le dijo, estoy embarazada de vos. Mentira. Estaba enamorada y embarazada del patrón. Aquel músico de la orquesta es Agustín, el supuesto padre de Soldán. La vida con Silvia Soldán, parte 2. El final más abrupto. Mi vida con Silvio Soldán fue hermosa, pero al principio tuve que tomar algunas decisiones difíciles. Mi hija Marilyn era una beba. Yo trabajaba en la televisión y parte de mi trabajo incluía hacer notas, apariciones o asistir a eventos. Tenía una vida muy trastocada. Creí de todo corazón que lo mejor para mi hija era que viviera con su abuela, mi madre. La iba a visitar todos los días. Era que viviera con su abuela, mi madre.
La iba a visitar todos los días, pasaba mucho tiempo con ella, pero la que se amoldaba a sus horarios era mi madre Nélida. Todo estuvo bien con Silvia por un largo tiempo, pero el vínculo se empezó a desmoronar cuando quedé embarazada. Siempre se había corrido el rumor en el ambiente de que Soldán era estéril, como también ocurrió con Rial, a quien le dicen huevo seco. Por eso el primer hijo de Soldán, Silvito, lo adoptó junto con la locutora Marta Moreno. Yo me creí lo de la infertilidad. Era como el tema del quincho. Había temas de los que no se hablaba. Todo lo que sabía era por rumores del ambiente. Entonces no nos cuidábamos. En septiembre quedé embarazada de Cristian y nos enteramos en octubre. Fue raro, porque yo me sentía mal y estaba hinchada, pero no se me pasaba por la cabeza el estar embarazada. Si Soldar era estéril, hablé con mi mamá y le conté cómo estaba. Ella me dijo, no estarás embarazada vos, ¿no? Me hizo un test de embarazo casero y me dieron las 2 rayitas. No lo podía creer. Estaba como loca, explotaba de felicidad. Fui corriendo a contárselo a Silvio. Él no me creía y yo le insistía. Pero no ves que me salieron 2 rayitas. Su reacción no fue ni buena ni mala. Simplemente no lo podía creer. ¿Cómo se deshacía de la idea de que era estéril? Pasó años creyendo que no podía engendrar. De pronto aparecí yo y es un cemental. El día de la madre de 1990 fuimos a comer con Silvia y Tita. Salimos en el auto con Tita y lo pasamos a buscar a Silvio por el Canal 9 donde estaba haciendo Feliz Domingo. Al terminar la emisión fuimos a comer a Los Años Locos, en la Costanera Norte. Ahí Silvio le dijo, mamá, tenemos que decirte una cosa. Contame, pichón, le respondió Tita. Así le decía a la madre, pichón, nene o William, nunca Silvio. Entonces Soldán le dio la noticia, Silvia y yo vamos a tener un hijo. En ese mismo instante Tita cambió la cara. Fue tremendo. Se transfiguró como si hubiera visto un fantasma. Hizo una mueca que nunca antes la había visto. ¿Qué? ¿Es verdad lo que dicen las revistas? Sí, mamá, es verdad. Silvia está embarazada. Es imposible poner en palabras la reacción de esa mujer. Los gestos, la bronca, el asco, el odio. Se retorcía como si fuera una bruja malvada. Nunca dejan de sorprenderme esos momentos en los que la vida parece una película mal actuada. Un culebrón barato de las 3 de la tarde, pero con sufrimiento sincero, lágrimas genuinas, intentos de suicidios verdaderos, odios reales. Fue la peor cena del Día de la Madre que recuerdo en toda mi vida. Una mezcla de tensión, silencios y mirada de bronca en un momento. Bronca. En un momento le digo, póngase contenta, tía, va a tener un nieto. ¿Para qué quiero un nieto? Yo ya tengo uno. Esa criatura va a terminar siendo otro chico sin padre dando vueltas por el mundo. Nos quedamos helados. ¿Qué quiso decir? Con el tiempo lo entendí. Me estaba anunciando que Silvio me iba a dejar y que Cristian se iba a quedar sin padre, o sin madre, pero que no iba a tener una familia porque ella le iba a romper. Y al final tuvo razón. Hoy Cristian no tiene mamá, no me tiene a su lado, hace 5 años. Ese día de la madre Silvia nos regaló un anillo a cada una. Ella no aceptó el suyo, se lo devolvió. Estaba celosa, yo, y no probó bocado en toda la noche. Es una mujer que odió a todos los amores de su hijo. Ese fue el principio del fin. Edipo Soldán. Tita empezó a llenarle la cabeza a Silvio, a decirle que ese hijo no podía ser de él porque era estéril y un hombre grande, ya tenía más de 50 años, por eso no podía haberme embarazado. Ella le quería lavar el cerebro a Silvio y de a poco lo iba logrando. A mí me hacía la guerra fría, no me hablaba, me cerraba las puertas de ciertos ambientes de la casa para que no pudiera entrar. Me escondía cosas, se negaba a salir conmigo y con Silvio. Entonces él terminaba diciendo, mejor quedémonos en casa. Eran pequeños gestos que provocaban un desgaste y una guerra por pavadas, ya que esa actitud era constante. El lavado de cerebro dio resultado porque Silvio llegó a pedirme que me sacara a Cristian, pero yo me negué rotundamente. ¿Qué querés? Me preguntó un día. No pienso abortar, le respondí. Dale, decime qué querés, yo te lo pago. Un departamento en Nueva York, un yate, lo que quieras, pero sacátelo. Yo no entendía nada. Éramos felices y ese hijo era fruto de nuestro amor. Todavía no me daba cuenta del poder del complejo de Edipo de Silvio con su madre. Él siempre fue su gran amor, y no existe nadie en el mundo que lo ame más que ella. Todos los días eran la misma rutina. Mientras Silvio se encontraba fuera de casa, ella estaba feliz y contenta, pero cuando él llegaba, se largaba a llorar. Decía que yo la torturaba y que la amenazaba de muerte. Entonces él me preguntaba, ¿por qué le haces esto a mi madre? ¿No ves que son sus últimos años de vida? La vieja era tremenda actriz, y esos no eran sus últimos años. Tita hizo un pacto con el diablo para vivir hasta los 100 años. Ahora ya los cumplió. Va a morir antes de agosto de 2015, porque ahí termina su arreglo con Satanás. La relación con Silvio estaba muy tensa.
Un día me llevó un par de médicos obstetras de su confianza para que me hicieran tacto y me revisaran. No me dejé, ya que yo pierdo embarazos con mucha facilidad. Él lo sabía y justamente eso era lo que pretendía, que yo perdiera a nuestro bebé. A pesar de todo, seguíamos durmiendo juntos y seguíamos teniendo sexo. Hasta el último día de nuestra relación hicimos el amor. Siempre tuvimos mucha piel. Los medios se enteraron de mi pelea con Silvia y me empezaron a hacer notas. En uno de esos reportajes no tuve mejor idea que decir que aunque estábamos peleados, Silvia y yo dormíamos en la misma cama y hacíamos el amor como nunca. La vieja se enteró, lo retó como un niño con toda su furia y entonces Silvio se fue a dormir a la habitación de huéspedes. Empezó a salir solo y a escabiar. De noche volvía manejando y se notaba que estaba alcoholizado porque rayaba todo el auto al intentar meterlo en el garage. Meterla. Macumbas. Silvio Soldán es un vampiro energético. ¿Cómo se explica lo que hacía ese hombre? El domingo se levantaba, me hacía el amor, se iba al canal y conducía Feliz Domingo durante horas. Cuando salía íbamos a comer. Me hacía el amor de nuevo. Dormía 4 horas y se iba a la radio. No paraba nunca. Su secreto era que les chupaba la energía a los jóvenes. Todos los chicos que iban a Feliz Domingo dejaban ahí su energía vital. Él se la llevaba toda para sí mismo con un rito de magia negra que le enseñó Tita. Él lo niega y lo va a negar siempre. A mí me lo contó Tita cuando éramos amigas. Siempre supe de las macumbas de esa mujer. Por eso cuando las quiso usar conmigo yo ya estaba prevenida. Sabía que algo me iba a hacer. El ataque más feo fue cuando un día, mientras estaba embarazada, Tita dejó frutas en la ladera con un cartel que decía para Silvia. Yo me puse muy contenta. Un regalo. Era la declaración de paz que estaba esperando. Entonces apareció la mucama, que era mi amiga y confidente, y me dijo, señora, no coma eso. Tiene veneno, magia negra. Tiré la fuente con toda mi fuerza. Para hacer ese trabajo fue hasta un matadero y compró un útero de vaca. Después lo puso sobre una madera, lo estaqueó, lo dejó al sol y le echó sal. El útero de la vaca representaba mi propio útero. La sal, la infertilidad. Y la muerte. Dejó que el útero se secara como si se transformara en charqui, pero no pudo conmigo. El amor triunfó, el amor por mi hijo, que ahora no me habla ni reconoce, que está en este mundo gracias a mí, que lo defendí. De todos los trabajos de magia negra me enteraba por la mucama. Ella me contaba todo, incluso el pacto que Tita tiene con el diablo, que implicaba cuidar un árbol que había en el jardín de la casa. Un árbol que siempre regaba, incluso si llovía. El tema del agua era simbólico, no solo físico. Como yo sabía que ese árbol era la fuente de energía, una noche, sin que nadie me viera, fui y le eché 4 litros de lavandina a las raíces para matarlo. Ningún árbol sobrevive a tanto químico, pero el árbol de Tita no solo sobrevivió, sino que floreció más fuerte. No se puede luchar contra el diablo. Otro trabajo de Tita fue hacer un dibujo de mí, meterlo en un cofre y mandarlo a Rosario con una parienta suya a la que le decían Titina. Allí enterraron el cofre. Un día Hortensia, la mucama, me dijo, señora, usted está enterrada en Rosario, en un cementerio. Yo me estaba sintiendo muy mal y casi pierdo a mi hijo cuando pasó todo eso. Por suerte, Hortensia me hizo un contrahechizo y así salvó mi vida y la de Cristian. Cristian ahora quiere tanto a su abuela Tita y a su padre Silvio, pero no sabe o no quiere saber todo lo que me hicieron para que perdiera el embarazo. La crisis. Soldán me amenazó con un arma. Los primeros 3 meses de embarazo fueron de terror. Cuando entré en el cuarto mes, tanto Tita como Soldán se dieron por vencidos y el ambiente se calmó. Tita seguía sin hablarme, pero Silvio retornó a nuestro cuarto a dormir conmigo. En mayo de 1991 nació Cristian y casi me muero, pero luego todo volvió a la normalidad. Silvio estaba muy contento de ser padre otra vez. Nuevamente éramos una pareja feliz y salíamos en las tapas de todas las revistas. Tita parecía haberse resignado, pero seguía al acecho. Un día le dijo a Silvio, va a ser mejor que la criatura sea sana, porque si no, de patitas a la calle, ella y el nene. Ay, Dios.
Con Christian ya nacido aproveché para traerme a Marilyn conmigo. Tenía que hacer una vida tranquila, entonces podía dedicarle a la nena el tiempo y el cuidado que necesitaba. Éramos una familia feliz. Marilyn fue siempre una nena muy llorona y muy miedosa. Entonces, aprovechándose de eso, Tita la asustaba para que tuviera terror y se fuera de la casa. Le decía, ¿ves ese agujero? Señalando un enchufe o algo así. Bueno, ahí salen bichos que te van a comer los ojos. A veces llegaba a la casa a las 3 de la mañana después de un evento y la nena estaba sola, despierta y aterrada, porque Tita la martirizaba. Hice todo lo posible para que Marilyn no extrañara si tuviera miedo. Le puse una niñera, la llevé a dormir con Silvia y conmigo, pero nada dio resultado. Al final, pidió volver a vivir con mi madre. Al año siguiente bautizamos a Cristian y nos comprometimos. Fue una fiesta hermosa en un salón de Villa Porredón, lleno de amigos, familiares y gente del ambiente. Era tan feliz, me iba a casar con el hombre de mi vida el 8 de diciembre de 1992. Tenía una familia hermosa, aunque mi hija no viviera conmigo. Mi hijo crecía sano y fuerte. Pero como siempre en mi vida, todo se iba a desmoronar. Cuando Tita escuchó que nos íbamos a casar, se desencadenó el infierno de nuevo. Se volvió loca una vez más. Empezó a decirle a Silvio que cuando él se iba al canal, yo metía hombres en la casa, que yo era una prostituta, que lo estaba haciendo cornudo ante la mirada de nuestro bebé. Silvio enloqueció porque le creía. Yo trataba de calmarlo, pero no me creía. Un día Tita lo llamó al canal y en un corte le dijo que yo estaba recibiendo hombres en la casa. Silvio estuvo todas esas horas de programa maquinando esa idea en su cabeza. Cuando volvió, estaba sacado. Me increpó, me insultó, me preguntó con quién había estado. Era una escena de horror. Fue a buscar un arma. No recuerdo el modelo ni el calibre, pero nunca voy a olvidar que tenía el mango blanco. Salí corriendo y él me seguía con el arma, gritándome barbaridades. Me encerré en el cuarto de su hijo Silvito hasta que se calmó. Violencia, negocios turbios y muertes. Estos episodios se repitieron una y otra vez. Una tarde llegué y encontré mi auto atravesado en la calle con las puertas abiertas. En un ataque de locura, Silvio lo había sacado del garage y lo había dejado ahí. Después de eso, en venganza, le puse pegamento la gotita en las cerraduras de los cajones del escritorio. Se volvió loco. Me agarró de los pelos. Fue una de las pocas veces que Silvio me atacó físicamente. Una vez, durante otra pelea, me defendí y le tiré una patada voladora. Le corté con la uña del pie y lo lastimé mucho. ¿Cómo sangraba? Tuvo que ir de urgencia al médico. Así seguimos un tiempo hasta que todo explotó. Silvio Soldán es un psicópata. Hay gente que se ha suicidado por su culpa. Soldán era prestamista, un negocio sucio que tenía con el escribano Prato Murphy. Le prestaba plata a gente que sabía que no iba a poder devolverla, pero que tenía alguna propiedad de respaldo. Entonces, cuando la persona no podía pagar el préstamo, le sacaban la casa. Conozco 3 casos de personas que se suicidaron por culpa de Soldán y Prato Murphy. No puedo dar nombres. Solo voy a hacer, solo lo voy a hacer cuando la justicia me lo pida ante un juez y con mi abogado al lado. Durante un tiempo Prato Murphy desapareció, yo sé por qué. Se fue porque estaba viejo, con cargo de conciencia y la culpa lo iba a hacer hablar de las hipotecas. Soldán arregló todos los detalles para que lo escondieran. Cuando Prato Murphy apareció, pasaron unos días y se murió. ¿Casualidad? El final. Tanto amor y tanto odio. A veces pienso que Silvio, además de separarse de mí, quería lastimarme. ¿Por qué tanto ensañamiento? Silvio me echó de su casa el 10 de febrero de 1993, el día de mi cumpleaños. ¿Era necesario? ¿No podía hacerlo otro día? Lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy. Era miércoles y Marilyn tenía 6 años. Ella también se acuerda de todo. Puede contar aquellos sucesos mejor que yo. Eso me hace pensar más aún en el ensañamiento de Silvio. No solo me echó de mi casa en mi cumpleaños, sino también delante de mi hija. Era de mañana. De pronto escucho ruidos en la casa. Era extraño porque Silvio pasaba casi todo el día en la casa de su madre. Nunca estaba en la nuestra. No solo por eso era raro, sino porque desde mi habitación era difícil escuchar algún ruido. Se trataba de una suite de 100 metros cuadrados con baño, balcón, terraza y sauna incluido. Ese cuarto es más grande que el departamento donde vivo ahora y el placar, más amplio que mi living. No me molesta mi casa actual. Lo que me duele es haber tenido tanto y haberlo perdido todo. Salí de la habitación y me encontré con un montón de gente dentro de la casa. La puerta principal que daba a la calle estaba abierta. Ahí se encontraba Soldán con un abogado, un escribano y un policía. Los saludé, pero ninguno me contestó. Después supe que Soldán les había dado instrucciones de no hablarme.
Detrás de ellos entraron los muchachos de la mudanza y así como así, sin preguntarme nada, sin pedirme permiso ni disculpas, empezaron a meter mis cosas dentro de un camión. Todo muy rápido. Quizás suene materialista, pero no lo es. Las cosas son mucho más que eso. También representan afectos y recuerdos. Esos objetos eran las huellas de una vida construida de a dos. Aunque Silvia y yo estábamos separados, la vida material seguía unida. De algún modo yo no había asumido del todo mi separación con Silvia. En la casa, los muebles, los adornos, la ropa, en todo eso seguíamos juntos. Los cadenes de la mudanza embalaban mis cosas, embalaban mi vida, embalaban mi amor, el gran amor de mi vida, el que tanto me costó superar. Silvito, el hijo molesto de Silvio. Lo que más me dolió fue que tocaran el cuarto del bebé. Junto a la habitación de 100 metros cuadrados había otra que antes era de Silvito, el primer hijo de Soldán. Silvito ya llevaba muchos años internado en un instituto psiquiátrico, pero no estaba loco. Nunca había repetido un año del secundario y en ese momento estaba empezando la carrera de arquitectura. Soldán lo había internado porque fumaba. Silvito se negó. Tita se ocupó de llenarle la cabeza a Soldán. Mira, si esto sale en las revistas, sos la estrella de Canal 9, tenés un sueldo muy importante, un contrato por 25 años, ¿qué va a pasar con tu imagen? Entonces Soldán lo internó en un psiquiátrico para que se recupere. Todos sabemos lo que solía pasar en esos lugares hace algún tiempo. Si no estabas loco, te volvían loco, adentro. Hace poco, en 2014, me enteré de que Soldán ya no le paga más el psiquiátrico. Ahora Silvito está en el hospital Borda. Ese lugar sí que es el infierno. Pobre Silvito. Qué padre desamorado le tocó con suerte. La habitación que había dejado Silvito fue la que convertimos en el cuarto para el bebé. Tita nunca me lo perdonó. Ella quería guardar la habitación exactamente igual para cuando Silvito volviera. Qué vieja ignorante, su nieto nunca volverá. Está medicado hasta la nariz por culpa de su hijo, que utiliza la excusa de la locura para deshacerse de todo lo que le molesta. Loco, psiquiátrica, border, psicótica, esquizofrénico. ¿Cuántas veces escuché a Soldán y a todos los que me odian usar esas palabras? Esa es la forma que tienen de explicar lo que les molesta a ellos, lo que les duele a ellos y no pueden controlar en mí. Silvia está loca. Es su manera de decir no me banco lo que Silvia dice o lo que declara es verdad y me duele horrores. Tita quería que aquella habitación quedara idéntica. Pero yo estaba rehaciendo una vida, construyendo una familia, avanzando, llenando esa casa de amor. No podía mantener un cuarto que era un altar a la injusticia. Siempre supe que la internación de Silvio era un error. Silvito. Me acuerdo de una vez que Soldán tenía que autorizar por escrito los shocks eléctricos. Yo lloraba y le decía, no lo hagas, Silvito no está loco. Pero él lo hizo igual. Me arrebataron a mi hijo Cristian. Qué tristeza, bronca y rabia me dio que desarmaran el cuarto del bebé. Fue un dolor inexplicable. Aún hoy lo recuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas. Era el fruto de nuestro amor. Desmontaron el cuarto porque ese día también me comunicaron que me quitaban la tenencia de mi hijo Cristian y se la daban a mi madre. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para que tomaran esa decisión? Este es un tema muy delicado para mí, sobre el que me cuesta mucho recordar porque el dolor hace que no pueda pensar bien. Los recuerdos son confusos, es como si se me saltara la púa de la memoria. El dolor lo atraviesa todo. El 24 de diciembre de 1992 me cayó una especie de libro inmenso. Era un expediente de casi 1000 hojas que yo no estaba en condiciones de entender. Contraté un abogado y a las 2 semanas me dejó. Acordé con otro y a las 2 semanas desapareció. El tercero hizo lo mismo. Después descubrí que esto era una estrategia de Soldán que sobornaba a mis abogados para hacerme perder tiempo. Así, sin asesores ni abogados, llegó el 10 de febrero y me sacaron a mi hijo. Todo con la complicidad de mi madre y Soldán, que siempre estuvieron arreglados entre sí. Mi madre lo sigue visitando y también a Tita. Así quedé en la calle y perdí a mi hijo porque la razón del juez para darle la tenencia del bebé a mi mamá fue que yo no tenía domicilio o residencia. El problema era que no podía pagar el alquiler de un departamento porque Soldán había realizado otra maniobra judicial y me embargó los bienes. No tenía salida. Había perdido todo. Una época oscura, pero con un final feliz. De este modo terminó la época más feliz de mi vida. Empezó otra, muy oscura, en lo verdaderamente importante, sin hogar, sin hijos, sin trabajo, sin marido, pero muy brillante hacia afuera, teatro, dinero, hombres, joyas. Es la época en la que dejé de ser Silvia. Es la época en la que dejé de ser Silvia y me transformé en la Zuller, ese personaje bocón, gritón, zarpado, sexual, deslumbrante y gracioso.
Comenzó una época de triunfar en el escenario y llorar en el camarín. Mientras tanto, mis hijos crecían lejos de mí, en manos de mi madre. Cuando llegó la adolescencia, Christian se fue a vivir con Soldán. Claro, él le hacía regalos, le compraba un auto, le daba una casa gigante y todos los gustos. En ese momento yo ya no tenía un trabajo, ni plata, ni nada. Fue mi peor época. Trabajaba en la noche haciendo relaciones públicas y apenas me alcanzaba para vivir. Ahí empezó el lavado de cabeza de Tita y Soldán a Christian. Le llenaron el bocho con cosas malas y oscuras sobre mí, y ahora mi hijo no me quiere hablar. En el año 2010 Marilyn también dejó de comunicarse conmigo. No sé por qué. Reconozco que no debe ser fácil ser hijo de Silvia Zuller, pero es la madre que les tocó, y yo siempre les di amor. A Marilyn también le llenaron la cabeza, pero por suerte ella pudo zafar. El reencuentro. En el verano de 2014 nos reencontramos en Mar del Plata. Ella es muy amiga de la modelo y actriz Jimena Campisi, que estaba trabajando en La Feliz. Yo estaba haciendo teatro, Zuller Mata Billetera, con Jacobo Winogar. Una obra que no terminó bien porque el productor nos estafó a todos. Se llevó el dinero de la recaudación y la bajó de cartel aunque estábamos llenando salas. Un día estábamos cenando y vi que Jacobo iba y venía, como si estuviera tramando algo. Me pareció raro, estaba nervioso, hasta que finalmente me dijo, a 8 cuadras está Marilyn en un restaurante, te quiere ver. Creo que al estar unos días lejos de los picacesos de mi madre, Soldán y Tita, Marilyn pudo reconsiderar que a pesar de todo soy su madre y la quiero. Me levanté como un resorte y ya estaba llorando. Corrí hacia donde estaba Marilyn. Jacobo corría detrás de mí. Llegué al restaurante y vi que estaba sentada sola, como esperándome. En otra mesa estaban sus amigos quienes le dejaron espacio para el reencuentro. Llegué envuelta en lágrimas. La miré, me miró y nos abrazamos. Un abrazo largo, eterno. Sentía caer sus lágrimas sobre mis brazos. Lo recuerdo y tiemblo. Habían pasado tantos años. Después nos quedamos más de 3 horas hablando, poniéndonos al día. Ella estaba hermosa. La amo tanto. Bueno, capítulo 5. Rial y Ventura. Pesos pesados. De la mediocridad a la fama gracias a mí. Ni siquiera recuerdo por qué conocí a Luis Ventura y a Jorge Rial, porque esos dos hombres, o será demasiado para ellos, pulularon por el ambiente desde que tengo memoria. Pero mi vínculo real con ambos, la relación comercial, artística y personal que me unió con Jorge y Luis, comenzó en el verano de 1997. Ellos estaban en Canal 9 haciendo El Paparazzi, un ciclo mediocre y bizarro que medía 1 punto de rating en promedio y 2 puntos cuando le iba muy bien. En ese momento yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz, en el Teatro La Sombrilla, con la obra Operativo Tanguita de Inocentes, pero no tanto junto a los gauchos de Videomatch. Era un hit y la taquilla explotaba. La obra, mi look, mi nombre, mi cara salían en todos los canales y programa al que iba de invitada le hacía subir el rating considerablemente. Estaba en la cresta de la ola mediática. Los lunes tenía libre en el teatro y como siempre no podía parar. Me llamaron de la producción de El Paparazzi y me dijeron, Silvia, te pagamos el pasaje, venite los lunes a hacer una aparición. Acepté. En mi primera presencia en El Paparazzi, increíble pero real, el rating pasó a 6 puntos. La segunda vez trepó a más de 8. Terminamos haciendo 18 puntos de rating. A la noche, en un canal devastado como el 9, ya que Romay lo estaba por vender, y con un programa que era, vamos a ser honestos, un verdadero desastre. Tenía una producción mínima, un decorado bien barato y un conductor con cierto carisma. Yo los hice brillar. Con ese programa comenzó la carrera seria de Jorge Rial. Por lo tanto, su profesión de periodista del espectáculo nació conmigo. Antes era un fracaso total y estéril. Los productores nunca me indicaban nada. Me decían, Silvia, hacé de Silvia, y listo. A la cancha. Además, siempre repetían, ¿para qué le vamos a dar letras y después cambia todo? No necesito un libreto, ni luces, ni brillo.
No necesito un libreto ni luces, brillo con luz propia. Recuerdo que cuando estaba haciendo La noche de las pistolas frías de Hugo Sofovich, él se tuvo que ir un mes de viaje. Cuando volvió dijo, ¿qué es esto? Me cambiaron toda la letra. Obvio se la había modificado yo porque me gusta hacer lo que me divierte y entretiene. Y resultó. Optimizando el tiempo, optimizando el tiempo. En el paparazzi inventamos la televisión basura contemporánea. Antes había programas de chimentos, pero eran otra cosa. Por ejemplo, Lucho Áviles diciendo algunos chismes poco atractivos. Pero el formato de polémicas cruzadas, de acusaciones en vivo, de cotorreo al aire, eso lo empezamos a hacer nosotros. También estaba Mónica Ayos, quien recién comenzaba su carrera. Andaba en tanguita y patines por todo el estudio. El programa salía en vivo. Ventura, que era el productor, gritaba, Jorge, ya estamos por salir al aire. Pero ¿dónde estaba Rial? Con la Ayos detrás del decorado. No dejaba pasar un minuto sin buscar un entretenimiento. Tanto Jorge como Luis llevaban todo el tiempo chicas al estudio y con todas se divertían. Casting sábana, derecho de piso, llámenlo como quieran. De manera más o menos delicada es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces habré visto a Jorge Rial conversando con una chica atrás del decorado con la promesa de convertirla en estrella? Un canal de televisión es un lugar muy estimulante. Mucha gente haciendo cosas emocionantes, divirtiéndose, cambiándose, pasando horas y horas juntos. Un lugar vibrante, con todas esas vedettes, secretarias y presentadoras. Personas atractivas y con brillo. Y por otra parte, los productores o jefes de programación, gente con poder. En un ambiente así, tan cargado de afrodisíacos como la belleza y el poder, es imposible evitar que una buena parte de esa gente cruce sus vidas, aunque sea por unos minutos. Violento, misógino y cómplice. Rial era muy calentón. Por cualquier cosa gritaba y puteaba. Le agarraban berrinches como a los chicos. Lo vi romper sillas, computadoras, cámaras. Cuando Romay quiso levantar el paparazzi, Rial lo perseguía por el canal con toda la intención de irse a las manos. Al final, el programa continuó. Después Romay vendió el canal y entonces nos tuvimos que ir todos. Jorge también era muy misógino, maltrataba a todas las mujeres del set. Para él la mujer es una puta, un objeto de odio o una mamita que le arregla todo. Para este último siempre estuvo su por entonces esposa Silvia, una madre productora. Ella era la que se encargaba de manejar las PNT, publicidad no tradicional, y asegurarse de que el programa no se fuera a pique. De alguna manera, él era su empleado, un muñeco para las cámaras. Ella era el cerebro detrás del programa. Menciono esto porque años después él la trató de loca, de inservible, de estúpida. ¿Cómo va a ser estúpida la mujer que inventó el programa con el cual venís comiendo hace años? Hace poco también dijo que ella les pegaba a las hijas. Además, es un estafador y perseverante. En el año 1997, por insistencia de Rial, grabé un disco llamado Sulermanía, que fue todo un éxito, editado por el sello BMG Argentina. Incluía los hits El chisito de Jacobo y El beso seco, que yo ya había popularizado hacía un tiempo, y temas nuevos que se escuchaban por primera vez. Eran 10 canciones y 2 bonus tracks en formatos dance mix. La venta fue excelente, así como también las presentaciones en eventos privados y en discotecas. Sin embargo, jamás vi un peso de todo lo recaudado. Él se quedó con todo. Días de gloria y llanto. En aquella época me divertía como loca. Cuando no estaba comprometida con un hombre, salía con quien se me antojaba. Futbolistas, políticos, cantantes, noteros, etc. Sin embargo, a pesar de todas las fiestas, yo seguía pensando en Soldán, de quien ya llevaba 4 años separada. Mi vida era una montaña rusa emocional, un sub y baja de alegrías y tristezas. En el escenario, delante de cámara, era puro brillo y glamour. En la intimidad era todo placer, pero después sobrevenía el llanto y la soledad. Me bajaba del escenario y me encerraba en el camarín a llorar. Me desahogaba y luego me volvía a maquillar, me recomponía y enfrentaba el mundo exterior. Ahí empezaban las fiestas, los flashes, las cámaras, el champagne y los hombres. Y al día siguiente nuevamente la tristeza, hasta que a la noche me subía al escenario y todo volvía a empezar. En ese entonces vivía en un departamento de la calle Migueletes, que alquilé cuando me separé de Soldán. Rial y Ventura lo conocieron bien. Al camarín con Rial. El primero con el que estuve fue con Rial en un camarín. Profesionalmente era como un Silvio Soldán mediocre. Un hombre de las cámaras, pero más trucho y bizarro. En ese momento todo lo que me hiciera olvidar a Silvio, o por el contrario, sentir que Silvio estaba de vuelta conmigo, me hacía feliz.
Después de los programas íbamos todos a comer. Y ahí seguía la histeria, las miradas, los roces. Rial ya estaba casado en ese entonces. Su esposa también asistía a las cenas, pero no se daba cuenta de nada o no se quería dar cuenta. Cuando la mujer de Jorge no iba a comer, nos escapábamos a mi departamento. Pero la verdad es que Rial me decepcionó y me aburrió bastante la intimidad. Sus dotes como amante dejan mucho que desear. A la cama con Ventura y otros. Al cabo de un tiempo empecé a salir con Ventura. Un día estábamos en el auto, Luis estaba atrás y su mujer manejaba. Salíamos del canal y nos íbamos a comer. Yo iba adelante en el asiento del acompañante. En un momento le pasé la mano por detrás del asiento a ella. Seguimos charlando como si nada pasara. Bajé la mano y la estiré un poco hacia atrás. Histeriqueábamos, haciendo un juego de manos tratando de disimular para que su esposa no se diera cuenta de ciertos roces. Así empezó mi romance con Ventura, jugando, en un auto a 30 centímetros de su esposa. Aunque había dejado de salir con Rial, a veces iba junto a Luis a mi departamento con alguna chica. Recuerdo especialmente a la actriz Cali Adinolfi. Me acuerdo de una vez que Luis despachó a su mujer con alguna de sus típicas excusas. No entiendo cómo algunas mujeres se dejan engañar tanto. Cómo se hacen las estúpidas con tal de no perder el maridito. Él las engaña, tiene amantes y una cuenta paralela en el banco. Pero después, cuando se enteran de que las cornea, ponen cara de sorprendidas. Aquel día estábamos en mi departamento con Luis y de pronto llamó Rial preguntando por dónde andábamos. Le dijo a Luis que quería estar con Cali Adinolfi, pero no tenía bulo ni quería ir a un hotel. Luis le dijo que viniera a mi casa. Para que no nos interrumpieran, le habíamos dejado un juego de llaves al portero. Al rato entró Jorge, pero sin Cali. Con Luis estábamos descansando en la cama luego de varias horas de baile. Jorge, sin decir nada, se tiró en la cama. Estábamos tomando champagne, charlando y demás, cuando tocaron el timbre. Era Cali, a quien se la notaba bastante excitada y para colmo, Jorge le dijo que estaba agotado y que necesitaba descansar un rato. Cali se tiró en la cama al lado mío, se acurrucó como una nena. Me imaginé a nosotros desde cierta perspectiva, dos mujeres y dos hombres en una misma cama. A cualquiera le hubiera parecido una fiesta, pero solo éramos 4 personas charlando. Te amé. Al tiempo empecé a salir más seriamente con Ventura. Conversábamos, comíamos, hacíamos las cosas que hacen las parejas. Él era muy contenedor y muy caballero. Luis era mi amigo, mi confidente, mi amante y mi pareja. Yo quería que dejara a la esposa y se viniera a vivir conmigo, pero él no la quería abandonar. La relación duró 13 años. Uf. Por aquella época él me contó sobre las hijas de Rial, que no son adoptadas legítimamente. Quisiera que me muestren los papeles de adopción para saber si Ventura mentía o no. ¿Por qué se empeñan en decir que son hijas del corazón y no hijas adoptadas? ¿Por qué Rial defendía con tanta voluntad al violador padre Graci y su fundación Felices los Niños? ¿Por qué no muestran el legajo por el cual Silvia y él adoptaron dos nenas de la fundación? El que calla otorga y el que paga miente. Un proceso de adopción lleva años de papeles. Ellos sacaron a las nenas en un segundo. De un día para el otro dejaron de hacer los trámites, los tratamientos de fertilidad y de la nada aparecieron las dos nenas. Los desafío a que me hagan quedar en ridículo y comprueben que no son cómplices del padre Graci por tráfico de bebés. Luis Ventura me lo contó todo. Yo podría sentir remordimiento por sacar esto a la luz, pero no es así. Rial es un tipo deshonesto y se merece que cuente esta historia. Luis Ventura se volvió un cínico. Para él, el mundo es una basura donde todo es un asco. No cree que su trabajo sea digno ni que esté bien. Lo hace porque le da dinero, porque es la manera que encontró de hacerse conocido. Jorge Rial es un sádico. Él se regocija con lo que hace, siente placer al arruinar de vidas. Cualquiera puede ver la cámara oculta de Marcelo Corazza, el pibe de Gran Hermano, y sacó a la luz su homosexualidad. El chico tuvo problemas con la familia y con algunos amigos, incluso la vez que destapó la infidelidad de Juanita Viale y ella terminó por perder el embarazo. Cuando ves a Rial presentando estos casos, ves a un hombre regodeándose, gozando con el dolor ajeno. Luis y muchos otros lo hacen con indolencia. Yo misma he develado secretos por venganza o por necesidad. Eso tampoco está bien. Pero revolcarte en el fango de la desdicha ajena, sonreír, irte a dormir pensando que fue un gran día porque hiciste el mal, eso es otra cosa. Mi pérdida. Durante la relación con Luis Ventura, exactamente en 2005, tuvimos una gran sorpresa.
Apenas se enteró, me dijo lo que tenía que hacer. Cuando escuché esas palabras quedé paralizada. Es difícil de explicar. Tenía una especie de pánico, de pérdida de fuerzas, de voluntad. Me sometió o me dejé someter. Pero no por la fuerza, desde la mirada, desde la presión psicológica. Me aparecieron muchos temores. Venía todo el tiempo a mi casa y me decía, me voy a suicidar si no haces lo que te dije. El día siguiente me decía, te juro que te asesino. Y así cada día me decía una cosa horrible diferente, vas a destrozar a mi familia. Yo a vos no te amo, amo a mi esposa, nunca lo voy a reconocer. Era un momento muy frágil de mi vida. Era como una niña, estaba sola, sin contención, sin un referente, sin suelo. Ventura me quebró y cedí. Es muy persuasivo y pesado. Se dice que sería un hombre que tiene negocios sucios, que trata con la SIDA y con políticos. Con políticos. Que chantajea. Es un tipo denso. No tengo recuerdos de aquella experiencia, ni el lugar, ni la persona, ni nada. No estoy protegiendo a nadie. Por mí los incendiaría a todos. Fue algo muy difícil y debo haberlo reprimido. Estoy segura de que no lo procesé como debería y que no lo tengo trabajado, como dicen los psicólogos. De algún modo estoy agradecida de que haya desaparecido de mi mente. Todo se paga, hasta el silencio. La vedette Fabiana Luis Liuzzi tuvo hace poco un hijo extramatrimonial con Ventura. Con Ventura. Hora de Ventura. Ella, Equia. Equia no le contó que estaba embarazada al principio. Esa fue su gran jugada y su acierto. Se lo dijo cuando ya no había vuelta atrás. Aunque la verdad no debe ser fácil tener un hijo con el mafioso, proxeneta, traficante de secretos, conspirador y chantajista de Luis Ventura. Dicen que el gobierno le daría un dinero por mes tanto a Luis como a Jorge para que no ventilaran secretos de ciertos famosos. Según la última vez que hablé con Luis, les estaba pagando 100.000 pesos. ¿O acaso creen que ellos no tienen información top secret de Scioli, de Cristina o de Kitsilov, etcétera? La tienen, pero aceptan el soborno a cambio del silencio. Lo más duro de concebir es que en algún momento de mi vida haya querido verdaderamente a Luis Ventura. Y es verdad que no es tan hipócrita como real, pero Ventura no tiene la conciencia limpia. Él también chantajeó a famosos y sacó rédito económico de las chicas que querían trabajar en televisión. Él hizo todas esas cosas y yo, como tonta, lo quise. Capítulo 4. Capítulo 6. Kiki. Tiempos violentos. La noche. Relaciones públicas y teatro. Con el único hombre que estuve casada fue con Jorge Miraglia. Luego le siguió mi noviazgo con Miguel Ángel Zuli. Después vino mi gran historia de amor con Silvio Soldán. Cuando me separé de él, formé pareja con Nolo Sotelo y finalmente con el vago de Claudio Ponce, por quien tuve que comenzar a trabajar como relacionista pública en distintos boliches. Como les había anticipado en páginas anteriores, el primer boliche fue Cocodrilo. Mi arreglo con Omar Suárez, su dueño, fue que iría a trabajar 3 veces por semana. En esa época en Cocodrilo, no, en Cocodrilo, no había VIP. Entonces me quedaba abajo, en la barra, y conversaba con los clientes. Alguien venía, se tomaba un trago, me pagaba otro a mí, y yo le conversaba. A la gente le gusta decir, conocí a la Silvia Zuller. Y los amigos le preguntan, ¿en serio? ¿Pudiste hablar con ella? ¿El pelo es suyo? ¿Es simpática? Así se corre el boca a boca y la gente empieza a ir al boliche. Cobraba una plata fija por mi presencia y como yo soy un cascabel, un llamador de personas, era muy requerida. Los clientes estaban como locos por tomar una copa junto a mí. El Diego, todo en una sola noche. En esa época estuve con Maradona. Aquella noche tenía puesto un vestido blanco transparente. Había luz negra, por eso mi atuendo llamaba la atención de todos. Arriba llevaba un polverino blanco de tul. Esa noche no pasaba nada, entonces decidí irme. Pero se me acercó Omar y me dijo, quédate, está por llegar el... Y me quedé. Fui al centro de la pista y me puse a bailar muy sensual y sugestiva. Natural, ella. Diego llegó y se sentó en una mesa rodeado por su séquito y toda su custodia. Al rato me llamó para tomar algo. Nos pusimos a charlar y brindamos con champagne. En un momento comenzó a besarme, pero con una furia y energía que nos caíamos al piso. Todos aplaudían. Una chica llamada Pato, quien decía ser su amante cuando él vivía en Europa, me había contado que Diego solía tener ciertos problemitas en la intimidad. La rutina de Pato sería la siguiente. Diego viajaba en un avión y en el mismo vuelo, pero en otra clase viajaba ella. Diego le alquilaba una habitación cerca de donde él se hospedaba. Cuando Claudia y las chicas se iban a hacer compras o salían a hacer cualquier cosa, él decía, estoy cansado, me queda. Y se iba con Pato.
Ella sostenía que el problema que tenía el Diego era por tanta droga que consumía, claro. Por cuando yo estuve con él, aunque fue todo muy rápido, me pareció muy bueno y me dejó satisfecha. Esto pasó en mi cumpleaños, el 10 de febrero de 2006. Me acuerdo porque esa misma noche, cuando Diego salió de Cocodrilo, chocó contra una cabina de teléfono. Salieron un par de personas heridas, pero nada grave. Desde aquel día no volví a estar con el Diego. Mi nueva rutina nocturna. Como Omar no quería poner VIP en Cocodrilo y yo prefería un lugar apartado y tranquilo, me fui a Sodoma, en Recoleta. También estuve en Buenos Aires, Play, que ahora está cerrado. El dueño era Gaby, el ex marido de la mediática Samantha Farhat. En Madajo, el boliche de Ascuénaga y Vicente López, no estuve nunca porque no me dejaron. Las chicas del boliche se rebelaron contra el dueño y le dijeron, la Zuller no puede estar acá, es muy famosa y va a ser el centro de atención de todos los clientes. El dueño Mario es un divino. Fueron las chicas las que me boicotearon. Mi vida era así. Mi vida era así. Miraba la tele hasta las 12 de la noche, me daba un baño, me vestía, me maquillaba y salía. Pero yo no me producía tanto como antes. El destino con el que me hice famosa fue muy imitado por los gays y los travestis. Ahora tengo otro estilo. Llegaba al boliche y hacía mi trabajo de RPP hasta las 4:30 de la mañana. En realidad dependía del día. Si estaba muy buena la noche me quedaba hasta las 5 o las 6. Nosotras, trabajando, ustedes metan los pies en el barro. De Buenos Aires Play, base a Hippopotamus. El dueño es Daniel Encina, un capo de la noche y del mercado central. Lo conocía desde antes de que tuviera el boliche porque era cliente de los otros boliches. Ahí estuve 5 años hasta que se complicó porque empezó la militancia del grupo Alameda, que decía que en los boliches de Recoleta había trata de blancas. Nada que ver. Las chicas que trabajan en Recoleta están ahí por voluntad propia y ganan mucho dinero. Tienen su auto, su departamento. Los boliches de Recoleta no son hoteles, no hay cuartos. Las chicas no viven allí. No están esclavizadas ni hacinadas ni durmiendo en colchones asquerosos como sí sucede en ciertos lugares del conurbano. Yo hice presencias en muchos boliches de la provincia y ahí encontré a esas chicas en condiciones deplorables. ¿Por qué no se la agarraron con esos boliches? Es muy fácil manifestarse en Vicente López y Ascuénaga, en el barrio más glamoroso de la capital federal. Vayan al conurbano, metan los pies en el barrio, en el barro, y ahí sí van a encontrar la realidad de la que tanto hablan. Riquelme está feliz y el ogro está de fiesta. Lo que hay en Hipopótamus es un reservado, y ahí pasan cosas jugosas, como cuando el ogro Fabiani, tan machito como se ve, se hizo muy amigo de dos travestis que supieron hacer muy bien su trabajo, cada uno en su lugar. Aunque también lo vi irse con 3 o 4 chicas después, con 3 o 4 chicas, punta. Después la gente lo veía en la cancha y se quejaba porque no corría. Todo el mundo le gritaba, gordo choripanero, corre. Pero no era por gordo que no corría, era por fiestero. En esa época estuve con Juan Román Riquelme, un caballero y muy buen amante. No me puedo quejar de nada. Obviamente que a los famosos les daba ese lugar especial, ese reservado o privadito para que se sintieran cómodos y no los invadiera el resto de la gente. Cuando se armó todo el tema con la Alameda, un día cayó la policía y fue el momento en que decidí dejar las relaciones públicas y la noche, porque no quería estar rodeada de determinada gente. Además, ese año, verano de 2014, me habían ofrecido volver al teatro para hacer temporada en Mar del Plata junto a Jacobo Winograd, con la obra Zuller mata billetera, en el Teatro Refasi. No lo dudé ni un minuto. Volví a mi mundo de brillos y plumas, pero antes pasaron algunas otras cosas. Santiago Val, la noche en que nos descubrieron los paparazzis. Una noche, a principios de 2012, estaba en Hipopótamus trabajando tranquila, haciendo lo mío, relaciones públicas. Como siempre charlando, tomando unas copas, haciendo chistes. Entonces entró Santiago Val con uno de sus hijos, Fede Val. Enseguida las chicas se querían sentar con él. Todas se vuelven locas cada vez que entra un famoso. Él me vio y me mandó a llamar. Yo soy su colega, no soy una chica más que le revolotea por el boliche. Él ya estaba separado de Carmen Barbieri. No hacía mucho tiempo que había pasado lo de su infidelidad con Ayelen Paleo, la bailarina y demás rubros. Nos pusimos a hablar y le pregunté cómo estaba de salud y mientras tanto se empezó a copetear. Fueron 5 whiskies exactamente. Las chicas venían y se le sentaban encima, le daban besitos y se dejaban tocar. Se habla mucho de la sugestión, de la seducción, de insinuarse, pero a los tipos también los vuelve locos tener un cuerpo con el que pueden hacer lo que quieran. Lo único que tienen que hacer es pagar y listo. Bien toquetón resultó Santiago Val. Entonces le dije, Santiago, mi trabajo es de relaciones públicas. Ahora me voy y te dejo con las chicas. No, Silvia, me contestó, quédate vos.
Entre estar con una Jimena, una Karina o cualquier otra piba con nombre inventado, los hombres no lo dudan. Se quedan con Silvia Zuller. En un momento de la noche Santiago me dijo, Silvia, tengo un departamentito acá cerca. ¿No te vendrías a tomar una copita? Dale, le respondí. Bueno, te doy la dirección y nos encontramos allá. Así no nos ven salir juntos. Los paparazzi nos agarraron entrando, pero Val no se dio cuenta. Subimos y nos sentamos en un sillón. Nos besamos y él se puso cómodo. Recuerdo que llevaba una faja. Supongo que era por todas las intervenciones que tuvo en su vida. Tenía solo esa faja y muchas cicatrices. Estaba muy golpeado, el cuerpo a la miseria. Santiago siempre tuvo muchos problemas de salud. La última vez que estuvo muy mal ya estaba separado de Carmen Barbieri. Sin embargo, fue ella la que se ocupó de todo, como siempre. A Carmen le digo la morsa, el salchichón, el manatí, pero me saco el sombrero por ella y por cómo se sacrificó. Asumió todos los gastos de los remedios, de la internación, le acondicionó el departamento para que pudiera estar bien, lo acompañó. No sé qué mujer, en su situación actual, hace eso por un hombre. Te aplaudo, Carmen. Aquella noche en el departamento, Santiago había tomado la famosa pastillita, pero no funcionó. Me dio pena porque sentí que se había frustrado. Debe ser feo para un hombre llegar a viejo así. Pero besaba bien, se notaba que en otro tiempo había sido un buen amante. Cuando bajó a abrirme y se despidió, las cámaras seguían ahí y también nos engancharon. Al día siguiente fui Intrusos, el programa de Riel y Ventura, en el que se me ve haciendo chistes, tirando besos y haciéndome la amiga de esos dos indeseables. Qué falsa es la televisión. En ese momento yo ya tenía muy malas relaciones con ambos, pero pusieron la plata y me llevaron a la tele. Así que ahí fui a poner mi mejor cara de diosa. La verdad es que cuando se apagan las cámaras está todo mal. Te insultás, te pasas facturas. Lo gracioso es ver que cuando están al aire están todos pum para arriba, pero cuando van al corte, silencio absoluto, caras de traste y todos mirando su celular para evitar cualquier diálogo. El gran circo de la TV, destacarse a cualquier costo. La tele es una gran farsa, como el robo de las cajas de seguridad en el verano de 2011, del Banco Provincia, de la sucursal Belgrano, que queda a 2 cuadras de mi casa. Justo estaba viendo la tele y escuché que había quilombo. Vi cámaras y me mandé. Llegué y dije que tenía una caja de seguridad en esa sucursal. Enseguida me dieron cámara y micrófono. Prensa gratis. Me perdí. Esa sucursal. Enseguida me dieron cámara y micrófono. Ahí está. Prensa gratis. Hizo un escándalo. Lloré por mis joyas perdidas y grité a los 4 vientos que ahí tenía cosas de valor. No. Qué personaje. Todo era mentira. No tengo ni tuve una caja de seguridad en esa sucursal. Pero ¿quién me puede desmentir? El presidente del Banco Provincia, Guillermo Franco, salió a decir que yo no tenía caja de seguridad. Le contesté que estaba bajo el nombre de un testaferro. ¿Y qué respondió el señor don presidente del Banco Provincia? No figura en nuestro registro, pero por ahí está nombre de otra persona. Nadie puede desmentir nada, nadie puede confirmar nada. Son todas opiniones. Cada cual puede decir lo que quiere porque la mayoría de las veces no hay pruebas de si es verdad o mentira. Todo es una gran ficción, como una telenovela. ¿Y quién gana? El que miente más rápido, el que miente más fuerte y el que sostiene la mentira por más tiempo. Esas son las reglas de la tele. Al que no le guste, que se dedique a otra cosa. Las botineras, muchachos, nada es gratis. El término botinera surgió de la tele. No sé exactamente quién lo creó, pero no solo se refiere a mujeres que salen con jugadores de fútbol, sino tendrían que haberse inventado la palabra junto con el deporte. Siempre hubo bellas mujeres que cautivaron a futbolistas como Carmen Yasalde, Pata Villanueva y Mariana Nanis, entre tantas otras. Pero ser botinera en el sentido más estricto es otra cosa, es ir en busca de, por ejemplo, las chicas ya saben que boliches frecuentan los mejores jugadores de fútbol y van allí específicamente a cazarlos, como presas para luego cazarlos, como cajeros automáticos. Los hombres son tan egocéntricos que se creen todo el cuento y terminan con un familión que, en general, al poco tiempo tienen que mantener con cuotas alimentarias porque de repente se avecinó el divorcio, llevándose algunos pocos años de sus vidas, pero unos cuantos millones. Mis jugadores favoritos. Yo salí con jugadores de fútbol porque se me antojó. Quizá me hicieron algún regalo, pero nada más. Me gustan sus cuerpos y la energía que tienen siempre. En las épocas en que estaba sola, sin ningún
En las épocas en las que estaba sola, sin ningún compromiso, he salido con Dala Rivera, Muoso, García Cambón, Chila Bird, Canigia, Crespo y Verón, entre otros. Hace poco le di una entrevista a un diario confirmado que había tenido una aventura en un ascensor con el chiquitín Buonanotte, cuando vivíamos en el mismo edificio. Pero el nombre del jugador con el que tuvo una historia impactante en todos los sentidos lo deslicé cuando concurrí al espectáculo teatral de Jay Mamón, en la entrevista que hace con su personaje Estelita. Fue muy divertido porque comencé a tirar algunos indicios y la gente iba gritando posibilidades hasta que Jay descubrió que se trataba de Daniel Pasarela, casi al mismo tiempo que la audiencia lo gritaba desde la platea. Realmente con Pasarela fue una experiencia grande e imposible de olvidar. Siempre digo a viva voz, quiero repetir. Volver a amar, la paz llegó de la mano de un amor platónico. Luego recuerdo que Estelita me preguntó si había estado con presidentes. Eso ya se sabía a voces. Estuve con Carlos Menem, de quien tengo un muy buen recuerdo, ya que me ayudó mucho en mi vida y me regaló un auto. Lo que dije fue que también estuve con sus dos hijitos, Carlitos Menem Jr. y Nair Menem, de quien desmitificó absolutamente su fama de anaconda. Y en cuestión de presidentes, hace poco abrí fronteras hacia Paraguay y me encontré con el ex mandatario Fernando Lugo. Pero quien me hizo dejar de llorar por Soldán fue Fede Jope, el productor de Marcelo Tinelli. Lo conocí cuando fui a firmar los papeles para participar en el Bailando 2007. El contrato era solo por un mes, era solo por un mes. Justo en esa fecha quedé eliminada, como diría Karina Jelinek, lo dejo a su criterio. Me parece un hombre lindísimo, estoy súper enamorada, pero nunca pasó nada entre nosotros. Llevamos alrededor de 8 años relacionándonos solo por WhatsApp. Así paso las noches hablando con él o usando Twitter para relacionarme con mi público, al que me debo. Muchas veces no duermo o no como, pero jamás dejo el Twitter, porque si no fuera por la gente, no sería lo que soy, luego de casi 30 años de carrera. Capítulo 7. Experiencias inolvidables. La Zuller. Éxito de taquilla. Comencé como modelo, irrumpí en la televisión como secretaria de Silvio Soldán en Grandes Valores del Tango, y más tarde en el programa de Jorge Rial, aunque también fui parte de muchos otros ciclos, tanto como invitada panelista o artista. Recuerdo cuando participé en 2005 de Odisea, En busca del escarabajo dorado, un programa de aventura que se grababa en una zona selvática de Costa Rica, con la conducción de Marley. ¿Quién más podía hacer semejante locura? Me reacuerdo de ese programa, lo amaba. Habían dos equipos. 2 años más tarde retorné a la TV de la mano de Marcelo Tinelli, participando en el segmento Bailando por un Sueño del programa Showmatch. Mientras brillaba en la tele en mi casa, lloraba porque hacía meses que no veía a mis hijos. Me sentía muy triste y tomé una mala decisión, pero con esfuerzo y ayuda pude salir adelante, como siempre. A mediados de 2008 fui al programa de Susana Jiménez, acompañada, nada más ni nada menos que por mi hijo Cristian. Pero considero que mis grandes trabajos y éxitos fueron en teatro, especialmente en los años 90. Era una época de mucho trabajo, pero también de mucha diversión. Luego de las funciones íbamos a cenar, a bailar, a tomar algo. Parecía que las noches nunca se terminarían. En el 94 hice la obra Tanga Feroz y un año después La Noche de las Pistolas Frías. En 1997 protagonicé Ricos y Fogosos junto a Jorge Corona y Mónica Ayos, entre otros actores. Al año siguiente hice Armatetón y en la siguiente temporada Corona 99. Ya en el año 2000 actué en Y, dicen que somos... No. Ya en el año 2000 actué en Y dicen que somos aburridos, la joda continúa, acompañada de grandes del humor, como Tristán, Beto César y José Luis Ioia. En esta oportunidad el nombre de la obra hacía alusión al eslogan que utilizaba Fernando de la Rúa. Dicen que soy aburrido en su campaña para las elecciones presidenciales. En el año 1999 fui parte del elenco del Festival del Chiste, un éxito de público y recaudación, junto a Chichilo Viale, Carlos Sánchez, Jorge Corona, Beto César y Romina Key. Sin lugar a dudas fui la vedette principal de muchos espectáculos. Sería imposible nombrarlos a todos, pero no puedo dejar de recordar algunos más como Corona al gobierno, Zulela al poder, basado en el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. Asociación ilícita para el humor, relacionando el espectáculo con Giselle Rímolo, pareja de Soldán,
quien había sido condenada a 9 años de prisión por ejercer ilegalmente la medicina, entre otras cuestiones, y Humor Gitano, en el verano de 2004, con Marcelo Polino y Marixa Bali y Etel Rojo en Carlos Paz. En la mayoría de los casos, los títulos de las obras aludían en forma de parodia a películas muy taquilleras, novelas de gran éxito o frases políticas antológicas. Un recurso que este verano 2014-2015 volví a ver en los grandes éxitos, en los grandes centros turísticos. Bien dicen que la moda siempre vuelve. Bueno. Cría cuervos y será feliz. Hay 3 cosas que siempre me comentan. Una es: Silvia, no sabes los ratones que me hice con vos. Creo que todos los hombres de este país fantasearon conmigo alguna vez. Lo segundo que me consultan es verdad que nunca lo viste a Soldán sin el quincho? Y lo tercero que la gente me pregunta es verdad que estuviste con todo el plantel de San Lorenzo? La respuesta definitivamente es no. No estuve con todo el plantel de San Lorenzo, estuve con 8 de sus jugadores para ser exactos. San Lorenzo salió campeón en el invierno del 95. Mi noche con ellos fue unos meses antes, en febrero. En esa época Lucho Áviles hacía su ciclo de chimentos indiscreciones desde el Gran Hotel Hurlingham frente al mar. Yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz y, como es usual, los lunes eran mi día libre en el teatro. Lucho me pagaba el avión y me iba a Mar del Plata a hacer el programa con él. En ese entonces estaban La Pradón, Teto Medina y Susana Fontana, entre otros. Fueron tiempos muy lindos, en los que disfrutaba todo lo que hacía. Me quedaba a dormir allá y el martes me tomaba el avión de vuelta a Córdoba. Llegaba con el tiempo justo para ducharme y salir directo al teatro. La experiencia de San Lorenzo fue exactamente un 10 de febrero. Me acuerdo porque era mi cumpleaños, y vaya forma de festejarlo. Esa vez, cuando llegué a Mar del Plata, me comentaron que en el mismo hotel se estaban hospedando los jugadores de San Lorenzo, haciendo la pretemporada o jugando un torneo de verano, no estoy segura. A mí el fútbol me encanta. Ellos andaban por ahí, dando vueltas en el hotel. Entonces los pude ver a todos, uno más lindo que el otro. En esa época me vestía directamente desnuda, no usaba ropa comprada en una boutique. Mi guardarropa entero estaba compuesto por lencería. Tenía muchos camisones de encaje ajustados y con tulcitos que usaba como vestidos. Cada vez que entraba a un lugar todos se daban vuelta para mirarme. A la noche estaba comiendo con Adriana Salgueiro. Los jugadores también estaban cenando allí, pero en otra mesa. Los miraba a todos y todos me miraban. Les hacía caritas y pensaba: ay, no lo puedo creer, qué lomazos. Los futbolistas tienen algo que me vuelve loca. Todo su cuerpo es muy firme, pecho, piernas, bíceps. Y otra cosa que adoro de ellos es que gracias a su estado atlético no se cansan nunca. Tampoco en el sexo. Detalle muy importante porque soy muy cómoda y yo sí me canso. Adriana me trataba de convencer. Dale, Sil, vamos a bailar. Y recuerdo que le dije: no sé si tengo ganas. Ella se fue a un boliche y yo me quedé en el bar del hotel. Al rato aparecieron los jugadores. Nos sacamos unas fotos y conversamos con muy buena onda. Uno me preguntó: ¿vas a bailar? Y contesté: no tengo ganas de salir, mejor me quedo acá. Otro, no recuerdo quién, dijo: ¿y en qué habitación estás? Les dije el número de mi cuarto y agregué: ¿por qué no me vienen a visitar? Subí a esperarlos, me bañé y me cambié. Preparé la habitación, luces bajas y música suave. Me cubrí de cremas y de perfumes. Una mujer debe saber muy bien cómo acondicionar su cuerpo para el amor. Empecé a las 12 de la noche y terminé a las 12 del mediodía. Estuve con 8 futbolistas, pero de a uno. A mí me gustan los encuentros TT a TT. Quizás suene raro para el imaginario popular, pero el personaje que mostré durante mucho tiempo en la tele y el teatro, todos deben besar. Silvia Zuller es fiestera, le gusta todo. Y no me gusta todo, como a cualquier mujer. El primero en pasar fue el arquero, Oscar Pacet. Los recuerdos son un poco borrosos, ya que fue una noche larga y cada uno entraba con una botella de champagne. Después apareció Oscar Ruggeri, el cabezón. Era muy romántico. Me trataba como si fuera mi novio. Los demás se comportaban como amigos. Él parecía mi enamorado. Era muy dulce, atento.
Me susurraba palabras lindas, palabras de amor. Con el director técnico Héctor Bambino Beira no estuve por la simple razón de que le gustan los hombres. Recuerdo una vez que estábamos en el restaurante Los Años Locos, en la Costanera Sur, y el Bambino le mandaba papelitos con mensajes a mi hermano porque quería irse con él a un hotel. Beira se casó y tuvo hijas, pero la verdad es que es gay. El tercero fue Ortega Sánchez, que debo reconocer que estuvo muy bien en la cama. La verdad es que todos me hicieron el amor estupendamente. No me puedo quejar de ninguno. Los 8 muy bien dotados. Qué suerte la mía, me tocó un equipo bien equipado. No me acuerdo quién entró al cuarto después. Pasaron 20 años. Tomé 8 botellas de champán y estuve con 8 hombres hermosos y con un lomazo increíble. Cuánto espumante tomé esa noche. Me pone contenta y chispeante, pero no me hace mal. No pierdo la conciencia. Tengo cultura alcohólica. Eso me lo enseñó Soldán. Pero no pretendan que recuerde detalles de aquella maratón sexual. Claudio Biagio fue uno de los que no quiso subir a verme. El que jamás me voy a olvidar es del último jugador que pasó por mi habitación. Carlos Neto. Ya hacía rato que había amanecido cuando estuvimos juntos. Él quería hacer el amor de pie, que me apoyara sobre la baranda del balcón y que mirara al mar. Era la hora del mediodía. Había tenido una noche larga y él pretendía que me quedara parada, en puntitas de pie y observando las olas. Déjame ir a la cama, Neto, pensaba. No podía más, y el tipo pidiéndome que esté con la carita mirando el mar. Hice un esfuerzo final y le cumplí el deseo. Así, mientras yo hacía mi mayor esfuerzo por mantenerme en pie e intentaba disfrutar la vista, Carlos Neto me hizo el amor. Al día siguiente se fueron a entrenar. Yo me tomé el vuelo a Córdoba y a la noche hice la función como una profesional, sin ningún problema. El miembro no se marcha. El miembro no se mancha. En 1996, John Bobbitt, a quien su esposa Lorena le había cortado el pene con un cuchillo 3 años antes, vino a la Argentina en gira promocional. La historia fue así, según me lo contó él de su propia boca. Un día Bobbitt volvió a la casa después del trabajo. Estaba cansado y no tenía ganas de escuchar a la mujer atormentándolo con estupideces, así que se tiró a dormir. Pero ella lo despertó y se pelearon con brutalidad. Aparentemente ya tenían una relación conflictiva por ser educada. En el medio de la pelea hicieron el amor. Típico. Está todo mal entre dos personas, se pelean y como del amor al odio hay un solo paso y de la bronca al sexo otro pasito más, se empezaron a besar y terminaron en la cama. Él acabó pero ya no, y aquí va mi opinión y consejo. Primero, ¿cómo te equivocaste, John Bobbitt? Segundo, si te peleaste con toda la furia y vas a tener sexo violento, de reconciliación irracional, asegúrate de que ella acabe, porque si no, se va a sentir frustrada. Entonces el odio que ya te tenía se va a multiplicar por mal cogida. Cuestión que John hizo caso omiso a todo esto y se fue a dormir, típico de hombre. Ella se quedó despierta, insatisfecha y doblemente caliente de sexo y de bronca. Así que fue a la cocina, agarró un cuchillo, volvió al cuarto y le cortó el pene al marido. ¿Por qué, a pesar de todo lo que sufrí, nunca le hice eso a Soldán? Sencillo, porque siempre cumplió sexualmente. ¿Cuántas parejas se sostienen gracias a los orgasmos, al buen sexo, a la química que no les permite separarse aunque quieran? Lo terrible son las parejas que se mantienen en base a la charla y la amistad. Esos no tienen sexo después de un par de años o lo tienen de forma rutinaria. Yo hice el amor con Soldán hasta el último día de nuestra relación. Retomando la historia, John Bobbitt se levantó a los gritos, todo ensangrentado y se desmayó. Lorena se subió al auto y se fue con el miembro viril del marido en la mano. En un momento bajó la ventanilla y lo tiró en un baldío. Después se dio cuenta de lo que había hecho. Volvió al lugar, lo buscó y llevó al marido al hospital. Mediante una intervención quirúrgica se lo injertaron y finalmente todo salió bien. Lo fueron a buscar al baldío. Estadía promocional, sin cortes. Ay. Bueno. Estadía promocional, sin cortes. Cuando terminaron los juicios entre John y Lorena, él le inició acciones judiciales por las lesiones y ella porque dijo que la había violado. Bobbitt quiso sacarle provecho al asunto.
Hacía giras promocionales hablando en detalle del tema y empezó a actuar en películas porno. Aparentemente solo hizo 2: Jon Voight sin cortes y Frankenpig. En ese contexto vino a la Argentina. Lo trajeron Jorge Rial y Luis Ventura, esa banda de sátrapas con los que yo trabajaba. Había que conseguirle una mujer a Bobbitt para que estuviese con él durante los 3 días de su estadía. No podía andar sin acompañante, tampoco le podían poner a cualquiera. Tenía que ser una mujer despampanante, divina, lo más. En esa época yo no tenía competencia, era la Zuller. Así que me llamaron y me pagaron un montón de guita para estar con él esos días. Ir a comer, a tomar algo, a bailar y a entretenerlo de todas las maneras posibles. Era muy buen mozo, alto, sonriente y de ojos azules. Cuando no estaba en los medios nos íbamos de joda a un boliche o a mi casa. Tenía un departamento que era un piso entero gigante, con mucamas de cofia y delantal que me atendían como una reina. La primera vez tenía mucha curiosidad por ver cómo había quedado este muchacho después del injerto. Entramos al departamento a eso de las 3 o 4 de la mañana, ya que primero lo había llevado a un boliche. Abrimos un champagne y nos pusimos a conversar. Él hablaba un inglés muy clarito, así que yo lo entendía todo. En un momento me aburrí de tanta charla y le dije en inglés obvio: John, ¿por qué no dejamos de hablar y me haces unos mimos en los pechos? Siempre fui muy frontal. Él se sorprendió, pero entendió el mensaje. Se acercó, me besó y me empezó a acariciar. Curiosidad satisfecha. ¿Qué hago con el muchacho? Todavía me acuerdo de su olor, de su aliento y de mi alivio cuando rápidamente logró una erección. Lo desnudé para ver en detalle cómo le había quedado. Era normal, apenas se veía una cicatriz, y debo reconocer que tenía un buen tamaño. No puedo mentir, me daba un poco de morbo la situación y le tocaba la nariz a propósito. Le tocaba la cicatriz a propósito. Fue un muy buen amante, así que pasamos un lindo fin de semana. Además, pegamos buena onda. Me dejó una foto autografiada que todavía la tengo. Al cuarto día, Boyd se tenía que ir. Yo ya había hecho mi trabajo, pero surgió un problemita. Nadie iba a buscarlo para llevarlo al aeropuerto y me preocupé. Todo bien con el gringo, pero tampoco quería que me lo dejaran de clavo. Lo llamé a Ventura y no me atendía. Típico de él. Cuando quiere que hagas algo te llama y te atiende el teléfono en un segundo todas las veces que sean necesarias. Pero cuando ya le hiciste el favor, desaparece. Finalmente lo pasaron a buscar y se lo llevaron. Creo que fue Rial quien se ocupó de mandar un remis. Si es por Ventura, el pobre hombre seguiría acá, cercenado y varado en Buenos Aires. Final. Como toda mujer. Caretas invisibles. Las tragedias y alegrías de la vida. Como las caretas que identifican al teatro, así somos las mujeres. Nos pueden ver radiantes en el trabajo o en un evento, pero al cerrar la puerta de nuestra casa nos desmoronamos por un dolor profundo que cargamos disimulándolo todo el día. Las dos caras de toda mujer. Seamos honestas. ¿Cuántas de ustedes salen a hacer las compras y de regreso las espera una golpiza descomunal? ¿Cuántas pueden desahogarse en el trabajo en lugar de contener la rabia por no convertirse en motivo de burla masculina? ¿Cuántas dominaron el llanto por no ser como mínimo desacreditadas con la típica frase «debe estar en esos días»? ¿Cuántas hacen el amor sin pasión alguna y le hacen creer al marido que es un semental? ¿Cuántas desearon sinceramente tener hijos y luego asistieron a cada evento infantil enfurecidas porque debían dejar de lado sus antojos personales? ¿Cuántas se someten a las bajezas más terribles para no perder un trabajo que les da de comer a sus hijos, a quienes siempre esperan con su mejor sonrisa? ¿Cuántas salen en las revistas luciendo orgullosas, las mejores carteras siendo conscientes de que sus mariditos se divierten con otras u otros? ¿Cuántas se tuvieron que doblegar a hacerse un aborto por el impuesto que dirán o porque no iban a tener para darle de comer a esa criatura? Quisiera un mundo donde ninguna mujer se tenga que hacer un aborto, donde no haya violaciones ni abusos, donde no exista la ignorancia. Prohibida la sub. Donde todos sepan usar los métodos anticonceptivos, pero vivo en este mundo, donde el aborto se practica aunque es ilegal. Yo soy católica y creo que la vida comienza con la concepción. Y sí, y yo lo había dicho. Eso no quita que se realicen cantidad de abortos clandestinos. La diferencia es que las chicas con plata se lo hacen en un lugar acondicionado y con un médico de la mejor clínica, mientras que las mujeres que no tienen un mango se lo hacen como pueden y muchas de ellas terminan muriendo. Tener dos caras no implica que seamos falsas. Lo que quiero decir es que no siempre lo que brilla es oro. Detrás de una gran sonrisa puede haber un gran dolor. Y los puse muchas veces, tal vez no siempre de la mejor manera. Quizá algunas personas no creyeron el llanto por mis hijos, o que después de tantos años de separada seguía amando a ese hombre. Entiendo que en algún punto lo mediático se mezcló con lo real,
pero el gran público, el que me sigue y quiere desde hace tantos años, conoce bien mis dos caras. Sabe que en la tele puedo largar una carcajada, pero en ella desahogo el llanto contenido por no ver a mi hijo. También sabe de mis lágrimas verdaderas y de mis alegrías sinceras. La tristeza y la sonrisa. A veces tapamos una con otra para no hacer sufrir a los que amamos. El costo es muy alto, ustedes también lo sabrán bien. Pero las mujeres no claudicamos, seguimos en la lucha por más palos que nos pongan en la rueda. Incluso eso nos hace más valientes. Nunca se dejen subestimar. Estamos preparadas para atravesar el dolor más fuerte que un ser humano pueda experimentar. ¿Qué nos pondrán adelante contra lo que no podamos combatir? ¿Existe ese monstruo tan temido? A veces algún incrédulo intenta hacer que lo creamos. Le advertiría a esa persona que está frente a una mujer, que no se descuide, que no se distraiga, que no le tema, pero que tampoco la minimice. Le está regalando su mejor sonrisa para complacerlo, pero mientras se entretiene, cual niño, regodeándose en su triunfo, esta mujer se prepara para la Guerra Fría. Esas son las dos caras de toda mujer, a las que recurrimos en los momentos dramáticos, pero también en las situaciones más intensas. Lo ideal es reír cuando se desea y llorar cuando se siente la necesidad de hacerlo, porque la careta de la tragedia viene acompañada de soledad, violencia y arrogancia. Nadie puede vivir de esa forma permanentemente. Intentemos que esa careta sea solo un escudo y que nos ayude cuando la necesitemos. Ahora, ¿soy tan diferente del resto de las mujeres? Puedo salir en la tele, ser reconocida en la calle, tener vigencia, una carrera de años, sentirme una diosa. Insisto, en esencia, ¿soy realmente tan distinta de las otras mujeres? Después de leer mi libro ya lo tendrán claro. Pasé por todo y mucho más, y aún continúo dando batalla por lo que quiero. Será por todo esto que además de la admiración de los hombres también tengo la complicidad de las mujeres, quienes pueden distinguir entre Silvia persona y Silvia personaje, que adoran mis brillos pero comparten mis dolores, porque también los viven o vivieron. Me encanta que las mujeres no me vean como una rival, en tal caso como su compañera de ruta, pero con purpurina. Algunas actrices vedettes o modelos se empeñan en poner distancia entre ellas y el público, en hacer notar que son estrellas y que no pertenecen al pueblo, en ser admiradas por los hombres mientras se ganan el desprecio de las mujeres. Les diría a esas chicas que esto no es Hollywood, que pueden soñar todo lo que quieran, pero que estamos en Argentina y la única posibilidad de ver una alfombra roja es en una iglesia, si tienen la suerte de casar a un hombre con dinero. No sean hipócritas. Recuerden de dónde salieron, de vez en cuando vuelvan a donde aún viven sus padres o abuelos y no se olviden de los amigos que se mantienen desde la infancia. Porque un par de zapatos con suela colorada o el famoso bolso H que rápidamente se cuelan en el brazo no las hace ni más exclusivas ni más bellas y tampoco las va a contener cuando el matrimonio, la carrera y el castillo de naipes se venga abajo, o simplemente cuando los años pasen, la vida les dé un cachetazo volviéndolas a la realidad y se encuentren solas con un físico que ya no es el mismo que las hizo, con suerte, estrellas fugaces, en el despiadado mundo del espectáculo. Mi vida no fue un lecho de rosas, pero no puedo quejarme porque la viví a mi manera, aprendiendo de mis errores, a veces necesitando ambas máscaras para esconder la tristeza, pero siempre a mi manera. Y así continuará. Terminó.